Para mi invitada, en el espacio que decimos un diálogo. Nuestros invitados, más que se sientan como que están en el banquillo de los acusados, es que nos permita poder platicar de temas que son de interés. Sin duda que Ismania Platero, defensora de los derechos humanos, periodista y una persona con un amplio recorrido en el tema de la migración, el cual aborda con mucha honestidad. Yo creo que eso hay que resaltarlo. Lo hace por principios, es una persona que ha estado vinculada a la defensa del migrante y a la defensa de los hondureños, sin distingos de ninguna clase. Entonces vamos a buscar a la persona que sabe, que no solamente tiene contactos y que desde una oficina está analizando lo que ocurre alrededor de la migración en Honduras, o el tema de lo que ocurre con los privados de libertad, o aquellas madres o padres de familia que tienen que confrontar situaciones difíciles de parte de la autoridad competente, o cuando también se habla de el hecho de que hay personas que tienen que ir a los tribunales a defender situaciones complejas que se dan en el ámbito familiar. Pero con la licenciada Ismania Platero siempre es importante poder dialogar, y porque es un tema de actualidad, un tema que está impactando. En menos de 48 horas vemos 2 caravanas de hondureños que parten hacia los Estados Unidos. Una sale de la zona sur y la otra de San Pedro Sula. Pero bueno, el tema que lo conoce y la experta que hemos invitado esta mañana, reitero, es la licenciada Ismania Platero. Qué gusto tenerla esta mañana, siempre es grato poder saludarla, nuestro aprecio, nuestra admiración a su trabajo, a su persona, y pues vamos a entrar ya en tema, esto que está ocurriendo en el país con la salida de 2 caravanas. ¿Cómo tenemos que interpretar este fenómeno social? Muy buenos días, licenciado, a usted y a toda su teleaudiencia. Igual es recíproco mi cariño para usted y para toda su familia. Bueno, esto de la migración no es algo que termina hoy, es algo que empieza, creo yo, más bien en Honduras, y que también Honduras va a experimentar quizás en los próximos días con ciudadanos de Nicaragua y de otros países que estarían arribando en cualquier momento. Hasta ahorita en la zona sur de Honduras ha sido la policía de frontera quien ha devuelto a sus países de origen a los migrantes que intentan entrar al territorio nacional. Pero no es extraño, ya lo hemos tenido muchos años más, con la diferencia, licenciado, que la caravana de ahora tiene un matiz diferente, y es el recrudecimiento de la pobreza, el recrudecimiento de la violencia, y además estamos a 2 años de cumplirse el primer éxodo del 2018, que fue precisamente en octubre. Estamos también en la antesala de las elecciones del presidente Donald Trump, y en una época de pandemia terrible a nivel de la región del Triángulo Norte, más la campaña política en Honduras, que ha iniciado en momentos de hambre y de gran miseria en algunos lugares. Esto que ocurrió hoy, estamos hablando ya al inicio del mes de octubre prácticamente. Ayer fue en horas de la noche que salieron. ¿Qué connotaciones tiene? Porque usted aborda temas interesantes, por ejemplo, en medio de la pandemia, pero están también las elecciones en los Estados Unidos. Y la migración es un tema de importancia, y sin duda que para Donald Trump, lo vimos en las elecciones para su candidatura al interno de su partido, que de alguna manera siento yo que fueron utilizados también estos temas. Gente que, por ejemplo, la caravana le trajo cantidad de simpatías a Donald Trump, la primera de hace 2 años, que fue multitudinaria. El estar hablando en este momento de que va gente hacia los Estados Unidos cuando está previa a las elecciones en ese país, ¿cree usted que tenga alguna incidencia?
Claro que sí, mire que de hecho ahorita toda la prensa internacional y la prensa, más la prensa mexicana, está ahorita incluso en el territorio nacional entre el cruce de Guatemala y Honduras para ver las reacciones no solamente de la policía hondureña, sino de Guatemala y también el impacto fuerte que va a tener esta caravana en la frontera sur entre México y Estados Unidos. Y para darle un poco del panorama que está viviendo para el caso Tapachula, el día de ayer en la madrugada ya llegaron a Tapachula 40 migrantes hondureños que fueron entrevistados por prensa internacional y también fueron abordados por organismos promigrantes. Estos se fueron en un flujo migratorio normal, pero hicieron un desvío, porque mire, antes de entrar para el caso pasando Guatemala, ahí hay personas que ya le ofrecen a uno por la cantidad de $20-30 pasarlo por la parte de atrás de las garitas, cosa que no es legal, y que esto ha movido también a la policía, al Instituto Nacional de Migración, a blindar todo lo que es relacionado con la frontera de México. De hecho, ya el día de ayer ya están apostados 100 policías de la Guardia Federal en ese lugar, y también ya Guatemala ha hecho lo suyo con Honduras porque, licenciado, que Honduras ha disparado ya todo el comercio, ya todo está normal aquí, como si no pasa nada en relación con la pandemia. Todavía Guatemala y México están en confinamiento, y esa es la parte más delicada en estos momentos, porque ya no solo importa la situación del migrante y el derecho del migrante, sino evitar el contagio regional, que es lo que tiene ahorita de correr a los países, porque las medidas de bioseguridad en esos países pues no son realmente, o ellos consideran que no son realmente las que pudieran ayudar para evitar un flujo migratorio tan fuerte. Hemos visto que se han dado, ya vamos a mostrar las imágenes ahí, las vamos a compartir ya en un momento, Carlos, de estos hondureños que están saliendo. Usted refería, creo, en una de sus entrevistas que he escuchado, de que en esta ocasión el fenómeno es que ya no es como era una costumbre, que regularmente iban los obreros, gente que es campesina, personas que se dedicaban a actividades como de albañilería, carpintería, sino que hoy se ha engrosado esta caravanas con profesionales o con gente que de repente estaba trabajando en empresas muy en grandes empresas en el país, y que se vieron de la noche a la mañana ya sin un empleo, y que tomaron la decisión de partir con su familia hacia los Estados Unidos. Así es, hay una desesperanza muy grande en el pueblo hondureño, en todos los sectores. Hemos visto que algunos abogados se han declarado en calamidad definitiva. No hay opciones también en algunos medios de comunicación. No hay, yo he visto que no hay ni siquiera pautas publicitarias para los medios de comunicación. Está todo reinventándose de nuevo, porque estamos entrando a una época de tecnología que esa es una ventaja de alguna manera para aquellos que estamos acostumbrados a usar este tipo de medios. Pero los empleados que están acostumbrados a un trabajo, una labor física, estos están ahorita siendo desplazados y víctimas de una serie de abusos laborales. Lo decía el grupo de Presencia Universitaria, que al menos unos 400,000 hondureños están desempleados hasta el momento.
pero ayer estaba escuchando a unos economistas que me planteaban que hay 2 millones ahorita de hondureños que no pueden trabajar y en su mayoría son hondureños de pequeñas, medianas empresas que han cerrado y otras empresas grandes que han tenido que desemplear a todo su personal o lo tienen trabajando por 2 días a la semana, medio tiempo de trabajo, les han bajado los sueldos también a la mitad, hay mucho guardia de seguridad que se está manteniendo con la mitad de su salario y creo que el mayor porcentaje de empleados que están trabajando hasta de noche lo están haciendo por necesidad en completo abuso, porque no están recibiendo ni siquiera el salario mínimo, ni los bonos correspondientes al 14avo lo recibieron, ni mucho menos tienen esperanzas de las vacaciones morazánicas. Entonces, la situación es general. El coronavirus vino a equilibrar la situación económica de todos los hondureños, de aquellos que no tienen nada en relación con los que tienen un poquito más. Los que tienen solvencia económica en Honduras, licenciados, son únicamente la banca, porque la banca está recibiendo más ahora remesas que antes. Creo que estas aumentan. Yo no soy economista, lastimosamente tengo que aprender mucho todavía, pero mire qué importante es el tema ahorita económico, y es el hecho de que las remesas que mantienen el Producto Interno Bruto de Honduras en un gran porcentaje, en estos días han subido bastante, pero estos bancos no están ayudando ni a los empresarios, ni a los pequeños empresarios, ni a aquellos que tienen que resurgir de alguna manera desde sus hogares y crear una alternativa para poder salir adelante. Ahora, lo que ocurre es que esto se vuelve reiterativo. Ahí, no sé si es correcto el concepto, pero yo digo que este es migración hormiga. Es aquel que se va uno hoy, ¿verdad? De ahí una hora más tarde otro, y ahí van de uno en uno. Tal vez por esas cosas de la vida se puede ser que se encuentre, pero es una decisión individual. Pero en este caso vemos que es de manera colectiva. Esta forma de organizarse de manera colectiva para salir en marchas tiene algunos propósitos. ¿Cuáles podrían ser el hecho de que la gente busque reunirse en San Pedro Sula, en Choluteca ahora, y decir vamos para los Estados Unidos? Bueno, hay muchas personas de las que están saliendo ahorita que ya habían sido regresados, ya conocen, digamos, los procedimientos, ya conocen las rutas, ellos consideran que pueden lograrlo por segunda vez, y otros que están intentándolo y se están agrupando para no viajar solos. El hecho de que usted, como decía, la migración por hormiga, yo le llamo por goteo, porque ha estado todo el año pasando. Mire, solo en época de pandemia, la organización Casa Alianza y abogados canadienses han ratificado que 3.460 niños, ayer me corrigieron esa cifra porque yo hablaba de 3.412, pero 3.460 niños están retenidos ahorita en los recintos de los Estados Unidos, migrantes no acompañados, niños que viajaron solos entre 15 años para abajo, y que estos viajaron durante la pandemia. Es más, durante el periodo de pandemia se han extraviado ahorita 5 mujeres hondureñas, hay una que retornó ya sin vida lastimosamente. Que se pierde una vida es sumamente grave, pero el hecho está que durante la pandemia no han dejado de salir hondureños del territorio nacional, y que ahora pues lo están haciendo diferente, porque los grupos que han salido son pequeños grupos. Salió anoche un grupo más o menos de 500, hoy hasta ahorita, según lo que nosotros hemos estado monitoreando, son 8 buses los que van en camino, y no van todos juntos. Quizás
en algún punto antes de llegar a la frontera se puedan unir, pero la realidad es que están haciéndolo en pequeños grupos, no es también masiva la unión de ellos, no es de esa manera tampoco. Hemos visto, por ejemplo, ayer estamos tratando de superar aquí un problema técnico para mostrar las imágenes de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en San Pedro Sula. Sí hemos visto que como que es más nutrido lo de San Pedro, pero me imagino que es por la cercanía de otras ciudades, tanto del litoral atlántico, la parte central de Honduras, y algunos lo que son pueblos y comunidades cercanas a San Pedro Sula, que permite que se reúnan ahí. Es de impacto ver que van niños. ¿Cuál es la realidad de un niño? Usted que ha hecho esos recorridos de manera permanente, que le ha tocado estar en Guatemala, en México, en los Estados Unidos, viendo esta realidad de lo que acontece con los familiares y con las personas que toman la decisión, y especialmente, vuelvo a insistir, el caso de los niños. ¿Qué es lo que ocurre con los niños y el tomar una decisión de llevárselos? Bueno, lo que está pasando en San Pedro, para explicarle, quizás ahondar un poquito en eso, yo creo que se relaciona por el masivo despido que han tenido las personas que trabajan en el área de las maquilas. Tenemos también un grupo de ciudadanos cubanos que están desde el 2018 en ese lugar, en la zona norte, y que no han podido regularizar su estatus en Honduras. Son pagos exorbitantes, grandes cantidades de dinero, y también son lugares en donde la violencia ha pegado más fuerte. La pandemia incluso fue el mejor aliado ahorita para esta situación económica y de inseguridad que hemos estado viviendo desde antes, y ha sido el sector norte realmente el más golpeado. Sí, la mayoría de población que está viajando son jóvenes, niños y mujeres. Y mire, el asunto de los niños es tan terrible, porque algunos quizás pues los llevan porque realmente no quieren dejar sus hijos solos. Otros están cargando los niños porque los quieren utilizar, y porque hay gente que cree que por llevar un niño en su recorrido lo van a dejar pasar en los Estados Unidos o en Guatemala o en México. Yo ya le he explicado a algunas personas que al menos en la frontera de Guatemala, por el tema del coronavirus, y esto lo dijo también el Observatorio Eclesiástico de Movilidad, tanto de Honduras como de Guatemala y México, no están permitiendo el ingreso, o están haciendo un llamado a que se dé oportunidades a las personas, porque el impacto más grande lo tienen los niños y las niñas. Desde que salen de Honduras y desde ese recorrido en que caminan, y también de la realidad que viven en Honduras, que yo asumo es una realidad de violencia, un contexto de vulnerabilidad de derechos para los niños muy grandes en nuestro territorio, que no lo puede observar, o si lo observa, si hace el PAPO, el DINAP y de otras organizaciones, de ver tantos niños, decenas de niños ahorita en mendicidad, y otros que los están utilizando para pedir ese reclutamiento forzoso de niños y niñas, que muchos de ellos tienen que huir, porque de lo contrario pues son víctimas también de algunas bandas criminales. Entonces, en este recorrido ya estamos viendo la primera etapa de dolor. Luego viene el cruce de Guatemala, que esta vez va a ser más duro si es que logran cruzar, y posteriormente llegando a Tecumumán, hacia las Garitas de México. Es una etapa muy difícil, porque la gente trata de usar los puntos ciegos, las partes prohibidas, en donde no hay visibilidad por parte de las autoridades, y es donde se refugia la mayor cantidad de bandas criminales. Es aquí donde los niños empiezan a ser víctimas ya de traficantes, de tratantes,
muchos de ellos son drogados, los niños, y hacen el recorrido hasta los Estados Unidos dopados, o sea, bajo una droga. Muchos les dan partidas de nacimiento falsas, o tal vez no falsas, sino que, mire, como la partida de nacimiento y previo también a todo este proceso de elecciones en Honduras, yo no he oído, no sé, no estoy tan empapada de la situación de los partidos políticos, pero sí no he escuchado yo nada relacionado con la partida de nacimiento y cómo se va a manejar el tema de los migrantes, por ejemplo, en el Registro Nacional de las Personas, y el tema de los niños en el Registro Nacional de las Personas, porque esta es la parte esencial por la cual un niño fácilmente es traficado para otro país, porque nuestra partida de nacimiento no tiene huella, no tiene foto, no hay nada que certifique que un niño es hondureño, y no hay un registro regional de esta base de datos para evitar que los niños puedan ser traficados. La peor parte, o quizás lo menos que pueden recibir los niños, es que son víctimas de violación sexual, son víctimas de tortura, y lo peor sería el tráfico de órganos, utilizar los niños para sacarles sus órganos. Y ya lo último, pues los que logren cruzar sería el confinamiento en centros de detención, en donde es una gran cantidad de niños ahorita retenidos, abusados. Mire, es tan triste ver llorar los niños que a mí me ha tocado entrevistar, y donde ellos creo que viven una historia similar, como lo decían también en México y en los puntos de frontera, como si fuera un campamento de los nazis. Es algo realmente terrible a lo que se están exponiendo nuestros niños. Ya tenemos imágenes, ahí vemos la cantidad de personas que están yéndose hacia los Estados Unidos. Pero he escuchado, por ejemplo, y me ha sorprendido que en alguna radio sale el mensaje: no te vayas, ten cuidado, el coyote te puede violar, te puede matar, te puede hacer esto, de la embajada americana. Yo creo que ellos están mal utilizando los medios de comunicación. No, si ayer lo decía yo, a estas personas que toman la decisión de irse, licenciada Ismania Platero, la madre le llora el papá, llora la esposa, llora la novia, llora la suegra, lloran los hermanos, el vecino, el amigo, la amiga, el compañero, el jefe, los compañeros de trabajo. Le dicen: no te vayas, y toma la decisión y se va. Y entonces los gringos creen que poniendo un mensajito como que van a convencer a la gente, o que porque publiquen en Twitter. No, de nada te sirve que te vayas, porque no vas a pasar de Guatemala. Yo le decía, en el caso de el gobierno de los Estados Unidos, que si ellos nos quieren realmente ayudar y evitar que esta gente se vaya de Honduras, ellos tienen que tomar, porque sí lo tienen, ellos al final, nosotros somos patio traseros, lamentablemente, de ellos. Ellos pueden ayudarnos, ¿qué? Evitando tanto robo del erario, la corrupción, evitar la corrupción, la criminalidad. Claro que sí, ellos pueden evitar el tema de que nosotros sigamos siendo puente del narcotráfico, porque eso trae consecuencias también a la ciudadanía, y tantas cosas más que ellos pueden hacer en favor nuestro, y no con mensajitos. No es poniendo países poniéndonos como país seguro. No, es ayudándonos a realmente desarrollarnos en el campo político, porque esto trae entonces consecuencias en el campo ya económico, financiero del país. No sé si estoy equivocado en el abordaje que doy, pero yo creo que aquí, si nos quieren ayudar los señores de los Estados Unidos, es tratando de mejorar la condición de seguridad jurídica en Honduras.
Usted lo ha retratado muy bien y realmente creo yo que tanto los Estados Unidos como México también y Honduras son países que juegan una doble moral, que engañan realmente a la población migrante, y la población migrante se vuelve como carne de cañón en estos casos para agenciarse de fondos internacionales. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que la política ahorita es más cruda para la población migrante y que es donde está el impacto más fuerte en ese punto de frontera. Pero el asunto es que, por ejemplo, tenemos el caso de los tepecianos. Los tepecianos han puesto todo su capital, todo su esfuerzo, no solo económico, sino que también humano, para sacar adelante los Estados Unidos, y forman gran parte del usufructo de ese país y generan fuentes de ingreso. Igual el migrante no hace lo que muchas veces el norteamericano no puede hacer o no quiere hacer. Y lo mismo está ocurriendo en Canadá. México y Honduras, por ejemplo, cuando usted menciona al país tercero seguro, asume como un compromiso en ese caso el combate a la corrupción, el combate a la impunidad y el combate a la trata de personas. Eso fue uno de los requisitos o de las exigencias que puso el gobierno de Estados Unidos cuando vino a Honduras, el representante de la Secretaría de Seguridad de ese país, y que se reunió incluso con el ministro de Seguridad aquí en Honduras y con otros entes de aquí. Pero ¿qué pasa? Hasta ahorita nosotros no hemos visto un verdadero combate a la impunidad, a la corrupción, tampoco estamos viendo un combate a la delincuencia y la criminalidad, porque Honduras, licenciado, solo tenemos 18 departamentos en los que no todos los departamentos cuentan con unidades de inteligencia, de investigación, de la ATIC y de tantas unidades que tiene Honduras. Yo estaba viendo un lado de la zona, por ejemplo, adelante de Huinope, que está cerca a Tegucigalpa, y donde se cometen crímenes y no salen ni siquiera en los medios de comunicación, porque no hay la posibilidad de que lleguen, no hay tampoco postas policiales, y muchos de ellos a veces hasta entierran a los cuerpos en los cementerios sin que estos sean autopsiados o llevados y esto es recientemente, le estoy hablando de cosas recientes. Igual zonas como Valparaíso, donde tal vez llegue un policía y él hace las veces de medicina forense y él hace todo. Entonces, Honduras no tiene realmente o no está utilizando la capacidad científica de investigación que debería de hacerlo, y que porque tenemos el laboratorio, como le expliqué una vez, criminalístico más dotado de todo el continente latinoamericano. Igual el personal dirigido por especialistas colombianos en Honduras, pero que no están dando el ancho para reducir o combatir el índice de delincuencia y criminalidad, porque los expertos, a mi juicio, que eran aquellos dactiloscopistas, aquella gente de campo, aquellos peritos bien metidos en el área balística y criminológica, todos estos fueron sacados por esta interventora que hizo un mal manejo del personal, a mi criterio. Y lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo ahorita en Honduras es muy poco relacionado con la investigación, entonces no va a basar para nada el combate a la delincuencia, y lo hemos visto también ahorita con estas redes de corrupción que se han destapado. Estamos hablando redes que se trabajaron con la MAS y con el Consejo Nacional de la Corrupción, y que me parece increíble que entes como con ese potencial hayan sido después desbaratados tan fácilmente por la Corte, lo que significa que fue un mal manejo de investigación y mal elaborado, a mi criterio, un expediente para sustentar pruebas
en contra de los delincuentes que hoy salieron, aunque ahora son inocentes. Pero el asunto es que México también, a pesar de que ha dicho, aquí vinieron los mexicanos a inaugurar un proyecto, el proyecto Sembrando Vida, que estaba destinado para los jóvenes en particular y para el campesino, de dar a esta población una cantidad invertir unos 30 millones de dólares, de 100 millones parece que era para todo Centroamérica, pero se habla que 30 millones para Honduras y crear una oportunidad de 12,000 plazas en este caso, pero en capacitación, y el resultado iba a ser un campesino certificado con un diploma, cosa que es absurdo. El campesino solo necesita ver la luna y tener los insumos y el agua para poder tener algo, y no puede comer cartones. La Nestlé, por ejemplo, que fue otro convenio que se adquirió con México y Honduras para generar una gran cantidad de plazas también en el proyecto Joven Enamórate de tu Tierra, y que no salieran, pero ¿cuál ha sido también el incentivo? Un centro de capacitación que no puede darle al joven la capacidad de cubrir sus necesidades de comida y de sostener una familia. Entonces sigue siendo el mismo sistema de corruptos, solo que en este caso a nivel regional, y que la embajada no lo percibe, o sí lo sabe, porque ahí están los mejores entes de inteligencia, pero están bombardeándonos o queriendo bombardearnos con mensajes que ya no calan al pueblo, porque el pueblo con hambre es capaz de todo. Ese tipo de mensajes que da migración, que es más, no solo los coyotes están metidos en todo esto, estas son redes donde también se involucran a ciertos policías de diferentes países, ciertos funcionarios también que colaboran en todo este trasiego. No es tan fácil la situación, licenciado. Pero es que aquí vemos, por ejemplo, hay un fenómeno, y es que vemos que se van hondureños porque toman la decisión, y los vemos que van a pie, que se montan en pailas, que se montan en tráiler y que lo llevan hasta la frontera entre Honduras y Guatemala, y ahí continúan. Pero hay otro importante grupo de hondureños que toman un avión y se van, digamos, a Europa. Ya en este momento, ¿de cuánto podríamos estar hablando de hondureños que puedan estar en España, en Italia, que son los puntos referentes, en Portugal, donde podrían estar una importante cantidad de ciudadanos que tomaron la decisión de irse fuera del país? Porque hablamos de la migración y pensamos que solo es para los Estados Unidos, no, también para los países cercanos. No sé cuánto impacto puede tener la migración en el caso de El Salvador, que paguen en dólares, o que la gente pueda migrar para Costa Rica. No sé si tiene usted datos de cuántos hondureños ya puedan estar radicando en Costa Rica, en Panamá, que se fueron también buscando cambiar, o por miedo o por necesidad, hacia estos países centroamericanos. No hay una cifra exacta. De hecho, el Registro Nacional de las Personas, porque yo consulté eso hace algunos, creo que un mes, ¿cómo van a hacer para documentar la población migrante que no se encuentra acá en esta nueva base de registro de identidad? Porque no hay ni siquiera la idea de cuánta población. Lo único que se tiene ahorita con certeza es que hay al menos 58,000 tepecianos hondureños en los Estados Unidos, porque esos han sido registrados de alguna forma. Pero la población migratoria es diferente, porque llegando a los Estados Unidos, algunos cambian de nombre, solo se ponen un apellido y un nombre. Si no están en un estatus regular de permanencia en ese país, entonces ellos cambian toda su identidad y no dan datos. Es muy complicado.
España, por ejemplo, ya el día de ayer avisó al inicio de esta caravana que para poder ingresar ahorita a España es sumamente complicado, porque solamente lo está haciendo para extranjeros, para personas que ya tienen residencia, por el rebrote también que ha habido en España por el COVID. Entonces, no se está realmente manejando, y la situación en España para inmigrantes es sumamente grave. No hay fuentes de trabajo, hay una gran pobreza, y la diferencia también allá, que están certificando al que ya está, solicitándole todos los documentos que pueden ser necesarios, que es la documentación de amparo, para poder darle trabajo ahora a los migrantes. No es como tan fácil. Claro que sí. Mire que en el contexto previo a las elecciones, la Corte de los Estados Unidos ha dado un fallo pues negativo para la población del Salvador, Nicaragua, para los tepecianos y haitianos, que van a tener que retornar en enero el 5 de enero del 2021, si no convencen las organizaciones promigrantes al presidente Donald Trump de que la población tepeciana es fundamental para el sostenimiento de la economía de los Estados Unidos. Y esta política migratoria y esta decisión del juez ha sido tan fuerte y también ha sido no analizada, por ejemplo, en Honduras y en otros lugares, porque también dio potestad a la Policía de Migración, al presidente Donald Trump, de que los migrantes que ya tienen los tepecianos o residentes en los Estados Unidos, que ya tienen su documento y que quieren votar, ellos van al censo electoral en los Estados Unidos, se anotan, y lo que están haciendo en ese momento es revisando todo el récord de permanencia en los Estados Unidos. Si una persona tiene una falta, digamos una felonía o alguna otra algún otro delito que cometió en el pasado y no lo recuerda, entonces inmediatamente está siendo deportado. Ya han venido a Honduras personas con residencia en los Estados Unidos y que fueron deportados. Hay otra ilegalidad también que se está dando en los Estados Unidos y que los jueces ya advirtieron a todos los que están allá, incluso migrantes, que la Policía de Migración está violentando algunas de las enmiendas, creo que la cuarta y la quinta enmienda, que están relacionadas con el debido proceso y con la permanencia como mínimo de 48 horas del migrante en un centro de detención antes de ser deportado y que sea revisado su documentación. Sin embargo, las autoridades del ICE están deportando a estas personas sin pasar por este proceso, porque no hay una orden ahorita por parte del juez que diga que deben de ser redadas y deben de ser expulsados. Entonces, sí, en la población migratoria latina, que tiene a mi juicio, que tiene una fuerza muy grande en los Estados Unidos, hoy está, creo yo, con todo lo que está mirando, está pues indispuesta a a la posición que pueda tener el presidente Donald Trump.
están vendiendo también la idea todavía de que el migrante centroamericano, en particular el hondureño, es delincuente, es ladrón. Esa idea de discriminación, esa idea de xenofobia, esa idea de desprecio hacia el migrante y de racismo ha prevalecido durante todo ese gobierno, y es precisamente esa esencia la que está sosteniendo ahorita la demanda Ramos-Nielsen de los hondureños en los Estados Unidos, y que creo que la van a ganar los hondureños porque tiene un buen soporte de lo que es la violación a los derechos humanos de los migrantes, y este proceso que se va a dar, imagínese el impacto más fuerte de esta política migratoria en el punto de la frontera sur y los Estados Unidos. A quien va a golpear ahorita estas caravanas tan fuertes va a ser a los migrantes que ya tienen 2 años de estar esperando la petición de asilo político y la resolución al menos de este caso. Estos no van a ser aceptados, y el sueño de poder ver el asilo político se vuelve casi imposible ahorita ante la presión de que van a entrar más caravanas. Entonces, ya lo dijo el presidente Donald Trump, solamente que las personas sean víctimas de trata de personas y casos excepcionales pueden tener algún criterio de valoración en los Estados Unidos. Ahora, en todo este recorrido, y esto vale la pena, puede ser que muchos hondureños ven estas imágenes que hemos mostrado de gente que se está yendo hacia los Estados Unidos. Siempre que hablamos de estos temas con usted, que es una experta, el objetivo no es para que la gente se incentive y diga, yo también me puedo ir. ¿Qué le podemos decir a ese que está analizando y dice, no, yo voy a tener que salir de mi país e irme y tomar mis cosas y partir? ¿Qué tan complicado y difícil es esta decisión y este recorrido? Porque usted lo ha vivido en carne propia, al ir pendiente de lo que pueda ocurrir en violación de derechos humanos. Usted conoce, ha estado de cerca, cuerpo a cuerpo ahí, en todo este recorrido, y lo conoce. ¿Qué le podemos decir a este ciudadano, a esta ciudadana, que hoy podría estársele cruzando por la mente qué es la decisión que tiene que tomar? Mire, es tan difícil referirse a que ellos no se vayan, porque uno como defensor de derechos humanos tiene conciencia bien clara de que el emigrar es un derecho humano y el mejorar la situación de vida es realmente una decisión propia. Pero alguien dijo que América era un sueño, y creo yo que en este momento América sigue siendo un sueño, y un sueño que se va a volver una pesadilla, sí, porque para el caso, como le explicaba el canciller guatemalteco el día de antier, fue muy claro y habló, incluso ya hay comunicación con las autoridades hondureñas para repeler esta caravana o este flujo de migrantes y que no entren a el territorio de guatemalteco, algo que en el pasado no se estaba dando. Lo que pasará en Guatemala, viendo con ojos de imaginación, porque no estoy segura de esto, pero viendo el futuro con ojos de imaginación de lo que puede pasar y que va a ser peor que en otras caravanas, es que los van a encapsular los gendarmes y la Guardia Federal y la Policía de Honduras, y van a venir derrotados, golpeados. No hay opciones, porque Guatemala, además de que está hablando de la prohibición de pasar, está viendo la necesidad de proteger a su pueblo y que no sea la población migrante que vaya a contagiar, porque ya estamos hablando de una situación diferente en Honduras. Si lograran pasar el territorio guatemalteco y entran hasta Tapachula, va a ocurrir que Tapachula no va a darles
atención, no se le está dando documentos de amparo a nadie, como la tarjeta verde, la visa humanitaria. Lo que se les extiende es un pase para retornar de nuevo al país. Y lo que espera también es la detención en centros migratorios, que son peores que las cárceles de Honduras. Mire, un centro migratorio, no tienen las personas migrantes permiso ni siquiera de hacer una llamada telefónica, ni mucho menos de recibir a alguien, a menos que vaya con un poder de familiar directo, o que manden un abogado. Otros están en privación de libertad allá en Tapachula, en Chiapas, en las cárceles, a veces por delitos que ni siquiera han cometido, y que no se habla todavía de ese tema, de los que están privados de libertad siendo inocentes por cargos que no han cometido. Y solo en esta pandemia, si usted recuerda, el grupo de migrantes haitianos que salieron de nuestro territorio, de esos morenitos que salieron, que pudieron quedarse en Honduras, porque la ley el tercero seguro lo facultaba, y pudieron haberle dado asistencia humanitaria temporal aquí en este país, pero la negligencia de Honduras y el mal corazón de estas instituciones es tan grande que ninguna ONG, ni mucho menos las iglesias, se hicieron presentes para ayudar a ese pequeño grupo. Ahora, pero estos migrantes están sufriendo tanto, y ya uno murió de hambre en México con coronavirus. Ya una mujer también hondureña murió de hambre, no hay asistencia, y como le explicaba, solo en este periodo de pandemia están 3.460 niños privados de libertad, que no van a salir. Todavía tenemos desde el 2018 otra centena de niños, miles de niños en confinamientos donde están siendo víctimas de violación. Y en los últimos días, Perdón. Sí, disculpe que le interrumpa, porque hablábamos de, no sé si usted se recuerda, hace un mes y medio, hace 2 meses, un grupo de migrantes no hondureños que habían estado por algún tiempo en Choluteca, partieron casi en medio de la pandemia, en el momento más crítico de la pandemia, y dijeron: nos vamos de Honduras. ¿Cuál fue el final de esa gente? Lograron pasar la frontera, se les bloqueó, se quedaron en el territorio hondureño. ¿Qué es lo que ha ocurrido con personas que no son hondureños, pero son seres humanos y que deben de ser tratados? A mí hay cosas que me indignan cuando dicen: en operativo la policía logra capturar a migrantes que vienen de otros países. No, hombre, si ellos no están cometiendo ningún delito, aquí deberíamos de darles de comer, porque lo mismo hacen con los hondureños cuando van por Guatemala, cuando van por México. Gente bondadosa que les da el agua, que les da comida, que les da techo, que les da ropa. Pero aquí los tratamos como delincuentes. ¿Qué ocurrió con ese grupo de extranjeros que estaban utilizando el territorio nacional para cruzar hacia los Estados Unidos? Bueno, el convenio tercero seguro responsabilizaba a la ACNUR de Honduras, a los organismos de derechos humanos y al Instituto Nacional de Migración de Honduras para que estos dieran a los migrantes extranjeros, que no solamente eran cubanos, brasileños, también haitianos y nicaragüenses en una gran mayoría, sumaban alrededor de 4,000 personas que ingresaban en esos días al territorio de México, porque no pasaron por un flujo migratorio normal por Guatemala. Pero Honduras tenía que haberles dado asistencia, haberles ayudado a peticionar su asilo político o su refugio humanitario, como lo hace México con los hondureños que logran entrar y que queda a bien por parte del Estado darles protección. En este caso se fueron a albergues en donde ellos no se sentían bien. Esto ellos por disposición del Instituto Nacional de Migración de Honduras, que fueron los únicos que le brindaron apoyo, pero no hubo asistencia legal por parte de la ACNUR y de otras organizaciones.
Entonces ellos tomaron la decisión de salir del territorio hondureño, alegaron violaciones en cuanto a derechos humanos por parte de algunos miembros de la policía, que los utilizaron y les dejaron sin dinero, incluso porque el cubano y el haitiano en particular, el brasileño que pasa por el territorio es como un cheque en blanco, el que la mayoría de personas inescrupulosas, que las hay muchas aquí en Honduras, incluso institucionales, se aprovechan de ellos hasta que los escurren de su dinerito. Cuando estos llegan al cruce de frontera, pasaron por el lado de la parte de los puntos ciegos de Guatemala, por el lado de Corinto, no ingresaron a la garita de Guatemala, lograron llegar algunos a Tapachula, y estos están ahí en indigencia terrible porque no hay asistencia para ellos. Algunos se han acomodado a ciertos organismos como Fray Matías de Córdoba y otros han recurrido al ACNUR, pero es muy poco lo que se puede hacer porque México no está otorgando ningún permiso ni salvoconducto ni humanitario. La prueba está de que uno de los muchachos, como le explicaba anteriormente, murió de hambre porque no tuvo la asistencia de nadie y eso fue a la luz del día, ni siquiera en comida para poder subsanar su padecimiento porque también tenía coronavirus. Entonces, esta realidad no solo la están viviendo hondureños desde el año 2019, sino también extranjeros. Por otra parte, los nicaragüenses fueron regresados de la frontera. Para esto, el Instituto Nacional de Migración y Cancillería les facilitó un vehículo y fueron retornados a su país de origen, que pues eso es correcto, es como parte de lo que el compromiso que ellos tienen, y si era la voluntad de los nicaragüenses regresar a sus países, pues fueron retornados. Eso sí pude constatar yo, pero no han pasado ninguno de ellos hacia más del territorio, otros extraviados, que es lo lastimoso en esos lugares selváticos que tiene México y donde no se sabe, ni siquiera uno puede preguntar por ellos porque no hay un registro cuando pasan por los puntos ciegos y cuando van también con algunos tratantes, no queda registro en ninguna de las garitas. Es bien complicado después dar con el paradero de estas personas porque no hay una ficha de ingreso ni por Guatemala, ni de salida por la frontera de Honduras, ni mucho menos el ingreso a México, que es el más complicado. Estamos entonces ante una compleja situación. ¿Cree usted que lo ocurrido ayer y hoy con la salida de estos hondureños hacia los Estados Unidos podría incentivar que más hondureños monten más caravanas para tratar de llegar al sueño americano? Creo que las caravanas podrían seguir surgiendo. Lo preocupante, vamos a ver la reacción que va a haber, y es lo que está esperando todo mundo ahorita. Incluso la prensa internacional se ha apostado ahorita en el cruce de frontera entre Guatemala y Honduras, porque Guatemala tiene la palabra. Recuerde que hay un tratado de libre comercio en este caso y que muchas veces, ellos no pueden impedir el flujo migratorio normal de pequeños grupos como están viajando ahorita los hondureños. Pero ya la posición de Cancillería de Guatemala ha sido totalmente diferente a años anteriores, que ellos permitían que pasaran los hondureños. Estamos hablando que ya son 8 buses hasta el día de anoche, no sé hoy cuántos han salido, pero 8 buses con 40 personas cada uno, estamos hablando de una buena cantidad de personas, más los 500 que se adelantaron y 40 que todavía están en el territorio, que llegaron ayer a Tapachula. Ante esta situación, Guatemala ya ha sido muy, muy claro que están cerradas las 3 fronteras que tiene Guatemala,
y que no va a haber de ninguna manera entrada para los migrantes, definitivamente. Aunque ellos hicieron reformas sustanciales en la política migratoria y que dieron oportunidad para el respeto de aquellos peticionarios de asilo político, que son 760 peticiones, 720 solicitudes que tiene Guatemala, con un albergue para ellos de capacidad de 800 personas, que lo maneja la Iglesia Católica, de movilidad de ese lugar, pero esto no significa que están autorizando en este momento el paso del migrante. Es bien delicado porque prevalece el interés a la salud del pueblo guatemalteco y también México está en la misma posición. Sí. Bueno, bien, le quiero agradecer, gracias porque siempre tiene tiempo usted para hablar con nosotros y usted como experta nos pone en la realidad de lo que se vive en el tema de la migración hondureña. Que Dios la bendiga, gracias por su tiempo, gracias Amén. Por el tiempo que dedica a defender los derechos humanos, no solamente de los migrantes, sino que de diferentes sectores de la sociedad, y ese reconocimiento de su honestidad, de su rectitud en el tema de los derechos humanos es grato. Así que grato para nosotros haberla tenido esta mañana conversando, y ya sabe que siempre es bienvenida. Muchísimas gracias, igual que Dios siempre lo acompañe y que le dé el don de la salud a usted y a toda su familia y compañeros. Muchas gracias. Buen día, ha sido la licenciada Ismania Platero, hemos hablado del tema de la migración en Honduras. A todos ustedes gracias, que Dios los bendiga, continúen con nuestra programación.